Sean bienvenidos, estimados colegas, a un encuentro más con su canal Genomiciencia, el canal donde usted verdaderamente aprende la naturaleza de lo que somos. Yo me siento bien siempre y cuando ustedes estén conmigo conectados en este canal que tiene la misión de transmitir conocimientos científicos actualizados de bases de datos internacionales muy serios y por supuesto del último lustro. La razón de ser de este canal es transmitir conocimientos, educar a la población, transmitir conocimientos a los profesionales que tienen que ver con las ciencias de la salud, sobre todo con la medicina genómica. Y estamos abordando una saga de conferencias sobre los trastornos del espectro autista. Mucho antes de iniciar el año 2025, nosotros estábamos abordando el tema de los trastornos del espectro autista, que realmente es un tema muy importante, es un tema muy sensible, en que las últimas décadas ha devenido un desarrollo importantísimo relacionado sobre todo con las estrategias de nutrición relacionados con estos trastornos y con el devenir de la medicina genómica como una variante de medicina genómica personalizada. Realmente me siento en la obligación de transmitir estos conocimientos. La presencia, ejemplo, de nutracéuticos o alimentos moleculares que perfectamente pueden mejorar el estado de salud de estos pacientes que presentan esta condición biológica. Habíamos abordado en conferencias anteriores todo lo relacionado con el eje microbioma intestino-cerebro. Existe un eje que conecta el intestino con el cerebro. El intestino es el segundo cerebro del organismo, porque a través de mecanismos neurológicos, neuroendocrinos, bioquímicos, permiten precisamente una bidireccionalidad cerebro-intestino, intestino-cerebro. En el intestino se encuentran taxones de bacterias benéficas que degradan fibras dietéticas de tipo inulina, producen ácidos grasos de cadena corta, y esos ácidos grasos de cadena corta participan en la síntesis de muchos neurotransmisores que tienen que ver con el desarrollo cerebral. Llámase la serotonina, el triptófano, la dopamina, pero además regula la respuesta inmunológica, regula la respuesta inmune. También debido a determinadas oxinas que son capaces de provocar un aumento de la permeabilidad de los epiteliocitos que forman parte de la mucosa intestinal, estas toxinas pueden llegar al torrente sanguíneo, viajar a los núcleos del cerebro y provocar daño. Ya lo decía Hipócrates 400 años antes de Cristo, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Miren qué cosa más increíble, estimados colegas. Cuando Hipócrates no sabía lo que en este momento nosotros conocemos, cuando Hipócrates no vivió la era de la medicina genómica, ni supo nunca nada relacionado con la nutrigenética, ni la nutrigenómica. Miren la visión de futuro de Hipócrates, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y es que la nutrición, conjuntamente con el agua, son los principales medicamentos que garantizan un estado de salud favorable en nuestro organismo. Nosotros somos lo que comemos y de lo que somos debemos comer. Entonces, estimados colegas, realmente son conocimientos que desde épocas anteriores ya se sabía. Y la nutrición juega un papel muy importante precisamente en los trastornos del espectro autista. Nosotros vamos a abordar en esta conferencia por qué la nutrición está muy ligado a los trastornos del espectro autista. Por qué nosotros podemos ganar la batalla con una dieta adecuada, con una estrategia nutricional adecuada. Por qué la dieta gluten free y caseína free, es decir, una dieta carente en gluten y caseína, se encuentra justificada en los niños con trastornos del espectro autista. No se vaya, soy el doctor Roberto Larduez Ferrer, especialista en genética clínica y experto en medicina genómica, nutrigenética y farmacogenética.
Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. En esta conferencia presentamos nutrición y autismo. Debido a la comorbilidad gastrointestinal muy relacionado con los trastornos del espectro autista, se ha demostrado que existe un nexo importante entre la salud gastrointestinal, en este caso el microbioma intestinal, y los trastornos del espectro autista. En este sentido, la frecuencia, ejemplo, del dolor abdominal, las diarreas, la constipación y el reflujo gástricos son síntomas gastrointestinales comunes, comórbidos, comúnmente observados en personas con trastorno del espectro autista. Y también, por otra parte, existen evidencias crecientes que implican que el microbioma, o sea, la microbiota, la comunidad de bacterias, de microorganismos que existen en el intestino, resulta importante en el desarrollo y funcionamiento normal del sistema nervioso central. Ya esto es una cuestión que hemos hablado en otras conferencias. Estas bacterias son capaces de degradar las fibras dietéticas de tipo inulina que nosotros consumimos a través de la dieta, y por eso que es importante que la dieta de estos pacientes y de todos los seres humanos sea rica en fibras dietéticas que se encuentran en las legumbres, fibras vegetales, frutas, etcétera, porque estas bacterias son capaces de degradar estas fibras dietéticas y al mismo tiempo provocan la formación de ácidos grasos de cadenas cortas de tipo butirato, propionato, y que estas van a estimular la formación a este nivel, a nivel de la mucosa intestinal, de neurotransmisores como son la dopamina, la noradrenalina, la serotonina. El 95% de la serotonina se sintetiza en el intestino, y estos son neurotransmisores que favorecen en gran medida el desarrollo del sistema nervioso central. Por estas dos cuestiones, por la comorbilidad gastrointestinal por una parte, y en segundo lugar, por la relación microbioma intestino-cerebro, es que ha existido en los últimos años un interés aumentado por las intervenciones nutricionales como una ventana abierta para poder desarrollar terapias encaminados a mejorar el estado de salud de estos niños o de estas personas con esta condición biológica de trastornos del espectro autista. Habíamos estudiado en conferencias anteriores que debido al estrés oxidativo que subyace en toda la fisiopatología que forma parte de estos trastornos, se abría una puerta, una esperanza a terapias antioxidantes, pero también a terapias nutricionales. A través de la nutrición nosotros podemos lograr mejorar el estado de salud de estas personas, confirmándose la frase de Hipócrates 400 años de Cristo cuando decía que la comida sea tu alimento y tu alimento la medicina. En ese sentido, el eje microbioma cerebro-intestino, esta señalización que es bidireccional del cerebro al intestino, del intestino al cerebro, existe una conexión, así como lo representa esta imagen, una conexión íntima debido a mecanismos neurológicos a través del nervio vago, mecanismos neuroendocrinos, neuroinmunológicos, bioquímicos, que garantizan que el cerebro exista flujo de información del cerebro al intestino y flujo de información del intestino al cerebro. Con alteraciones en el sistema nervioso central, condiciona alteraciones en la permeabilidad intestinal, en la motilidad, en la secreción, en la composición de esa microbiota. Y entonces, en esa conexión, un individuo que presenta un autismo o trastornos o desviaciones del neurodesarrollo, si no goza de buena salud intestinal, por supuesto que el cuadro clínico se exacerba en el sentido de la hiperactividad para los niños hiperactivos con déficit de atención, en el sentido de la comunicación social, de la adaptación social, de todo lo relacionado con la interacción social, se agrava aún más porque hay un desconecto entre el cerebro y la realidad.
no solamente por la neuroinflamación que se encuentra en las estructuras del sistema nervioso central, sino también porque algo mal está pasando en el intestino de estos niños. Algo mal está pasando en la microbiota intestinal de estos niños. Entonces, en este esquema se demuestra cómo esa bidireccionalidad cerebro-intestino modula la motilidad, la secreción, la composición del microbioma intestinal. Bien, y al mismo tiempo la relación intestino-cerebro va a garantizar la síntesis de neurotransmisores que van a modular la conducta, que van a modular los mecanismos de estrés, ansiedad, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo. Nosotros vamos a desarrollar esta secuencia de conferencias a partir de 2 artículos muy actualizados que son revisiones sistemáticas, como siempre trato de buscar, porque en las revisiones sistemáticas se logra o se garantiza la consistencia de la información científica. Esta fue una publicación que está relacionada con la medicina complementaria alternativa para el autismo, que se publicó en la revista de Autismo y Enfermedades del Desarrollo del 2024, una publicación fresca y donde se encuentra un consenso de las diferentes estrategias nutricionales y las fundamentaciones de cada una de estas estrategias para atender a estos niños con trastorno de vista. Y aquí tenemos otra revisión sistemática también del 2024, Nutritional Interventions for Autism Spectrum Disorders, que también se publicó en el 2024. Excelente, se lo recomiendo para que ustedes puedan profundizar en muchos de los aspectos que vamos a tratar en esta conferencia. Recuerden que este canal es un canal que transmite conocimientos reales, científicos, consistentes, basado en artículos que se encuentran indexados en bases de datos internacionales de prestigio, como el Scopus, Web of Science, PubMed. Son artículos que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Ciencias Médicas de los Estados Unidos y por lo tanto no se trata de conocimientos especulativos. De manera que lo que vamos a transmitir en el día de hoy es ciencia constituida. Las evidencias de por qué la nutrición está ligado al autismo, bueno, existen varias fundamentaciones. En primer lugar, por las vías metabólicas que garantizan antioxidantes, como es la GSH, es decir, el glutatión reducido, y la SAN, la S-adenosilmetionina, a partir de la nutrición. Bien, ejemplo, aminoácidos sulfurados como la cisteína, que participa en la síntesis del glutatión, la metionina, los folatos, las vitaminas metiladas, la vitamina B12, B6, y se ha podido demostrar que estos componentes está crítico, está disminuido en los niños con trastorno del espectro autista. Esa es una de las razones o una de las evidencias de por qué la nutrición está ligada al autismo. Segundo, ya se ha demostrado que la obesidad materna conlleva una inflamación del cerebro fetal. Y eso es importante que nuestras jóvenes lo sepan. Una mujer que enfrenta la gestación ya obesa tiene un riesgo incrementado de inflamación del cerebro fetal y esto condiciona un alto riesgo de trastornos del espectro autista. Y entonces esa deficiencia de los ácidos grasos poliinsaturados, bien, que están en el omega 3, en el omega 9, está implicada en una reducción del aprendizaje y de la memoria. Por eso es que se justifica la suplementación de omega 3, omega 9, que son fuentes de ácidos grasos poliinsaturados durante la gestación. Y también fue observado en estudios de laboratorio con animales de experimentación sin una microbiota adecuada, que existen alteraciones en la maduración y la función de la microlia, así como una formación inadecuada de la mielina. Y esto fue descubierto o fue verificado en ratones de laboratorio.
Los disturbios gastrointestinales es otra razón, ya lo habíamos abordado, que son una comorbilidad común en pacientes con trastorno del espectro autista. Y ahí están los padres que no me dejarán mentir. ¿Cuántos niños con trastorno del espectro autista no tienen alteraciones gastrointestinales? Y cuando existen alteraciones gastrointestinales, se exacerban más las manifestaciones clínicas, las alteraciones en las distintas esferas de la psiconeurología, en la comunicación, adaptación, lenguaje, aprendizaje, concentración, atención. Entonces, ¿cuáles han sido las intervenciones nutricionales que se han realizado durante todos estos años? No están todos. Ha sido un resumen de los más importantes y de los que se encuentran en estos estudios de metaanálisis. Una dieta sin caseína y sin gluten. En segundo lugar, se ha visto también la llamada dieta cetogénica, la complementación con probióticos, la dieta antioxidante con N-acetilcisteína, la dieta carbohidrato específico, los ácidos grasos poliinsaturados, los suplementos dietéticos, las vitaminas A, C, B6 y B12, magnesio, folatos, metilfolato, etc. También se han realizado estudios experimentales. Omega 3, la saprotectina, entre otras dietas. Entonces vamos a abordar las particularidades muy generales, por supuesto, de cada una de estas dietas y ustedes llegarán a sus propias conclusiones. La dieta carente de caseína y gluten. Habíamos estudiado en conferencias anteriores que en las enfermedades celíacas, ¿verdad? O en la celiaquía, era una enfermedad que se caracterizaba, autoinmune, se caracterizaba porque la proteína, la toxina que está formando parte del gluten, que se encuentra en la cebada, en el centeno, en el trigo, en la avena, que es llamada gliadina, es capaz de provocar todo un conjunto de disturbios, de alteraciones a nivel de la mucosa intestinal y activar una respuesta inmune tanto adquirida como innata. Y esto trae como consecuencia destrucción de la mucosa intestinal, destrucción total de la mucosa intestinal. Esto también pasa en los intolerantes al gluten no celíacos. Bien, y se imaginan entonces las consecuencias que esto puede traer en un niño con trastorno del espectro. O sea que estas dietas sin gluten constituyen un tratamiento de primera línea para la enfermedad celíaca, pero en los últimos años también ha ganado popularidad para los casos que presentan sensibilidad no celíaca al gluten. Incluso los individuos normales, en una consulta de nutrigenética se recomienda una dieta gluten free para un mejor estado de salud. La dieta carente de caseína. También se ha podido demostrar que la caseína constituye un peligro para el intestino de estos niños. Caseína que se encuentran en productos lácteos como la leche, el queso, el yogur, etc. Sin embargo, la caseína está implementada en pacientes con galactosemia, que constituye un error innato del metabolismo, por lo tanto, no todo es malo para la caseína. Esas dietas son frecuentemente combinadas para crear un protocolo dietético que se llama así gluten free, caseína free. Es en las siglas en inglés GFCF. O sea, cuando usted indica una dieta GFCF, es una dieta que es libre en gluten y libre en caseína. Y en este gráfico ustedes pueden observar específicamente el costo de alimentación sin gluten en el Brasil. En estas últimas décadas, en estos últimos años, no es desconocimiento para nadie que los alimentos que se venden en las tiendas, en las shopping, que es carente, por supuesto, de gluten, tienen un alto valor, un alto costo. Ahí ustedes pueden ver a través de estos gráficos de barras cómo las barras verdes están demostrando que el costo de estos alimentos carentes de gluten
está muy por encima de los alimentos que presentan gluten. Por lo tanto, hay una contradicción muy grande. Estamos promoviendo una dieta sin gluten para garantizar una mejor salud. Sin embargo, la industria alimentaria nos ofrece la solución, pero con altos costos. Entonces hay una contradicción muy grande y hay una situación muy compleja que en la consulta siempre los pacientes que tienen niños con trastorno del espectro autista nos dicen, doctor, es que es muy caro esa alimentación. Sí lo hay perfectamente en las tiendas, pero es que realmente son 2 veces el valor. Pero bueno, siempre tenemos que cuidar de la alimentación de estos niños y sobre todo si vamos a decidir una dieta gluten free, caseína free, evitar la contaminación cruzada. ¿Por qué está justificado la dieta carente de gluten y caseína? En este esquema lo vamos a demostrar. En la parte superior ustedes pueden ver bien los compuestos gluten y caseína que se encuentran en los alimentos. Y estos van a liberar los llamados péptidos opioides. Y esos péptidos opioides van a provocar un aumento de la inflamación y de la permeabilidad de la mucosa intestinal. Por otra parte, cuando existen altas concentraciones de péptidos opioides, hay una disminución de la cisteína. Es decir, que a nivel de la mucosa intestinal, en los niños que presentan trastorno del espectro autista, hay una disminución en la concentración de la cisteína. Entonces, cuando el gluten y la caseína llegan a la mucosa intestinal, se libera un conjunto de péptidos opioides que son los que están acá con bolitas azules, y esos péptidos opioides son capaces de provocar una inflamación en la mucosa intestinal. Por otra parte, es importante tener presente que la cisteína, al estar disminuido, entonces disminuye el glutatión reducido y disminuye el glutatión total. Porque recuerden que el glutatión es un tripéptido que está formado por 3 aminoácidos: el ácido glutámico, la glicina y la cisteína. Si la cisteína está disminuido, entonces hay una disminución en la síntesis de glutatión. Y el glutatión es el antioxidante maestro y es un detoxificador por excelencia. Y en este sentido, esto condiciona, ese glutatión disminuido, una inflamación a nivel de la mucosa gastrointestinal, un aumento de la permeabilidad intestinal, y ese aumento de la permeabilidad intestinal provoca que esos péptidos opioides, esas opsinas que liberan el gluten y la caseína, entren a las células epiteliales, incluso se incorporen al torrente sanguíneo. Y cuando se incorporan al torrente sanguíneo, alcanzan el sistema nervioso central para poderse unir a determinados receptores que se encuentran allí. Y esa unión de receptores provocan alteraciones en los neurotransmisores y por lo tanto un estado de salud cerebral inadecuado. Mecanismos que se encuentran relacionados en enfermedades neurológicas y psiquiátricas como son la esquizofrenia, los trastornos del espectro autista, la depresión, la enfermedad bipolar, entre otras, la hiperactividad con déficit atencional, etc. Entonces, resumiendo toda esta parte que es tan importante, los péptidos opioides, por una parte, provocan una disminución de la cisteína por las células. Esto garantiza una disminución de la síntesis de glutatión reducido, que es importante para la función celular. Y por otra parte, disminuye el índice de metilación. Al disminuir el índice de metilación, entonces hay una alteración en la relación de la S-adenosilmetionina y de la S-adenosilo-homocisteína. Hay una disminución de la S-adenosilmetionina con un aumento de la S-adenosil-homocisteína que condiciona ese precursor para la síntesis de la homocisteína y por lo tanto existe una hiperhomocisteinemia, que es un marcador biológico que no conviene que esté presente en los niños con trastorno del espectro autista. Y por ambas vías va a condicionar un estrés oxidativo, patrones de metilación del ADN alterados, inflamación que se encuentran bien en todas estas enfermedades que habíamos mencionado. Por lo tanto, estimados colegas,
una dieta gluten free, caseína free, puede proporcionar un beneficio clínico al mejorar la absorción de cisteína y los niveles de glutatión reducido, particularmente en individuos con niveles bajos de glutatión, como es el caso de los trastornos del espectro autista. Este estrés oxidativo o estos patrones de metilación del ADN alterados y que condiciona inflamación va a traer consigo una liberación de citocinas proinflamatorias, generan inflamación intestinal. Esto condiciona inflamación con aumento de la permeabilidad y ese aumento de la permeabilidad va a traer como consecuencia que entren esas opsinas, esos opioides al interior de las células, ¿bien? Y estos opioides entonces lleguen a la vía sistémica actuando sobre el sistema nervioso central. Entonces, los pacientes con trastorno del espectro autista tienen elevados los anticuerpos contra varias proteínas dietéticas, por otra parte, que son los llamados anticuerpos antigliadina desaminada que habíamos visto en conferencias anteriores, inmunoglobulina E de la caseína, etc. Se sugirió que el gluten y la caseína estimulan el sistema inmunológico, lo que conduce a una mayor producción de anticuerpos contra las proteínas dietéticas en un subconjunto de personas con trastorno del espectro autista. Y por otra parte, el estrés oxidativo asociado con niveles bajos de glutatión reducido promueve la liberación de citocinas proinflamatorias y por lo tanto puede contribuir a la inflamación gastrointestinal. Por otra parte, debemos de tener presente en las revisiones sistemáticas que hemos estudiado que se demuestra una eficacia de un 50%. Fíjense qué interesante, no es una eficacia de un 100%. De manera que cuando los padres me preguntan, doctor, ¿la dieta gluten free, caseína free va a ser muy buena? Bueno, vamos a ver con qué certeza. Bueno, está reportado un 50%. Está reportado un 50%, lo cual quiere decir que existe un 50% restante que la dieta gluten free y caseína free no tiene ningún efecto beneficioso o prácticamente es nulo para un niño con trastorno del espectro autista. Y eso es un problema. No hay consistencia en este sentido. A unos les va bien y a otros no les va ni bien ni mal. Lo que pasa es que cuando nosotros eliminamos la caseína y el gluten, lo que probablemente condicionemos es que este niño que generalmente presenta hiperfoco a determinados alimentos, y es una queja que siempre nos dan los padres, que es muy difícil alimentar a un niño con un trastorno de espectro autista porque realmente tienen un hiperfoco sobre un alimento. Mi hijo nada más que come huevos duros, huevos duros, huevos duros. Eso hace de que el niño pueda tener consigo una desnutrición porque no tiene una dieta balanceada donde nosotros podamos suplementarle todo lo que él necesita, todos los nutrientes que necesita para su adecuado desarrollo. Curiosamente, los estudios en los que los investigadores encontraron un efecto significativo tuvieron una duración de 12 meses. O sea, no fue un estudio prolongado. Y por otra parte, evidencias inconsistentes que respaldaba el uso de esta dieta para niños con trastorno del espectro autista. Es decir, que a pesar de que existe un fundamento fisiopatológico demostrado, explicado en estos momentos aquí para ustedes, fíjense cuáles son los resultados que nos dan los estudios de revisión sistemática de un conjunto de ensayos clínicos defendiendo la dieta gluten free, caseína free. Entonces, estimados colegas, espero que con este encuentro ustedes hayan quedado convencidos de la importancia que tiene una estrategia nutricional adecuada en nuestros niños. Yo diría, ya nosotros lo habíamos abordado en otras conferencias anteriores, sobre todo cuando nuestra compañera Alina abordó el tema de la celiaquía, de la enfermedad celíaca, lo dañino que era el gluten que se encuentra en la cebada, en el centeno, en la avena, en el trigo, para la salud humana. Yo diría a todas las madres y a todos los padres que presentan niños con trastornos del espectro autista,
Por favor, dieta carente de gluten, dieta carente de caseína. Precisamente por la conexión que existe entre el intestino y el cerebro. La gliadina es capaz de provocar aumento de la permeabilidad intestinal. Las oxinas pueden provocar disturbios en la respuesta inmune y hasta alcanzar el torrente sanguíneo, llegar al cerebro, unirse a receptores que se encuentran en ese sitio y por supuesto exacerbar el cuadro clínico, los síntomas y los signos que presentan los niños con trastorno del espectro autista. Cuando ustedes vean que su niño presenta trastornos gastrointestinales, es un aviso importante de tener mucho cuidado con la estrategia dietética, con la nutrición que nosotros le vamos a ofrecer. En la próxima conferencia vamos a abordar otras dietas que se han podido experimentar en el tratamiento de estos niños. Ustedes verán cómo ninguna de las dietas son consistentes. A unos le hacen bien, a otros le hacen mal, sobre todo porque provocan una carencia nutricional. Vamos a abordar el tema de la dieta con suplementos probióticos y vamos a abordar el tema de la dieta cetogénica. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.